Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos nuevamente a su clase Sistema Penal Acusatorio 2. Es un gusto volverlos a ver aquí en línea, con sus comentarios, con sus aportaciones, sus participaciones que han hecho en clase, así como también aquí en la plataforma. Hoy vamos a ver un tema que yo considero que dentro del sistema penal acusatorio es de suma importancia. Y es de suma importancia porque nos va a llevar, aparte de lo que es la investigación, al descubrimiento de la verdad a través de eso que llamamos el interrogatorio, las confesiones, las objeciones y varios procesos que durante los juicios orales son muy marcados, donde interviene la víctima, donde interviene el imputado, el juez de juicio oral, el Ministerio Público, todas esas figuras emblemáticas dentro de lo que son los juicios orales. Sean bienvenidos, tomen nota y vayan haciendo sus preguntas para si hubiera algo que responder, con todo gusto háganmelas llegar. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el tema número 2, lleva por nombre Criterios para determinar la licitud de la prueba 1. Ya como lo comentaba yo hace un momento, considero que hay conceptos dentro del derecho que tenemos que tenerlos muy presentes. Indiscutiblemente, como licenciados en criminología y criminalística, hay conceptos que los tenemos que tener muy presentes. Y el tenerlos muy presentes es saber su significado y saber en qué momento se van a llevar a cabo. Bueno, vamos a empezar hablando de un subtema que ha sido muy controversial donde quiera que yo he estado trabajando en materia de criminología, criminalística y sobre todo en materia de seguridad pública, y me refiero al interrogatorio. Fíjense que mucho se ha hablado de este tema entre los servidores públicos, tanto a nivel municipal, estatal o federal, sobre si es legal o no es legal el interrogatorio. A mí me queda muy claro que hablar de este tema, pues es irnos a la jurisprudencia. Y hablar de jurisprudencia es hablar de la ley. ¿Verdaderamente está sustentado el interrogatorio dentro de la legalidad? Vamos a verlo. Fíjense bien. Ahora con todo lo que hemos estado hablando del nacimiento del sistema penal acusatorio, que bien lo comentábamos en clases, inicia desde el siglo XVII en nuestro vecino país, tomando como referencia a los Estados Unidos de América, en 1776, con el jurista Thomas Jefferson, y se viene a enmarcar un proceso muy largo donde por primera vez arrancan, o se puede tomar como inicio, los juicios orales en el año del 2008. Y poco a poco va caminando para llegar a lo que hoy tenemos con los juicios orales. Bueno, en materia del interrogatorio, vamos a analizar primeramente si es legal o no es legal. Hay algunos artículos que para mí son de bastante relevancia, donde considero yo que tenemos ese sustento jurídico para realizar todos los que tengamos el nombramiento de policías, ya sean municipales, estatales o federales. Vamos a entrar en esta materia de interrogatorio, que como lo comentaban algunos de ustedes en clases, la entrevista pues va muy de la mano, pero vamos a analizarlo. Fíjense bien, el artículo 20 de la Constitución dice: el proceso penal será acusatorio y oral. A partir de las reformas que ha habido, ya nuestro sistema eh, procesal penal ya ha cambiado bastante. Ya no es la declaración que es tomada a través de un secretario de un juzgado y es emitida y firmada por el juez donde se dicta sentencia. Ya no, ya todo eso ha cambiado. A partir de las reformas que se han dado en los últimos años, el proceso penal ya es acusatorio y oral. Bueno, en relación al interrogatorio, fíjense bien, la policía es considerada como los auxiliares del Ministerio Público. Podemos decir, somos su brazo ejecutor. ¿Dónde dice eso?
Fíjense bien, dice el artículo 21 de la Constitución: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías. Parte de esas atribuciones que nos da la ley es realizar los interrogatorios en materia de investigación, llenar el informe policial homologado, realizar entrevistas, entrevistas tanto a las víctimas como a los testigos, ¿sí? Y esta parte tan primordial como lo es el interrogatorio. Entonces, si nos vamos a las bases legales, hay un apartado, tal y como lo dice: somos auxiliares del Ministerio Público, los policías, en materia de investigación de delitos. Y hablando de investigación, pues entra la palabra interrogatorio. Bueno, aunando un poquito más acerca de lo que dice el artículo 21, menciona que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y sus municipios. Quiere decir que yo, como servidor público, en el ámbito con el nombramiento de policía, ya sea en el estado, en el municipio, cualquier municipio por mencionar, en la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, o me voy a otro estado, policía de Guanajuato, de cualquier estado de la República, o a nivel federación, formo parte de este sistema de justicia penal. Por lo tanto, yo considero que la Constitución está muy bien definido como un artículo que forma parte de la base legal de poder hacer yo un interrogatorio. Bueno, se ha ido modificando la ley, se ha ido ajustando a las necesidades de los ciudadanos, y para esto nace lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el artículo número 127 lo dice al pie de la letra: compete al Ministerio Público la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Aquí hay un ajuste donde entran peritos, entran licenciados en criminología y criminalística como policías con capacidades para procesar la escena del crimen. Y todo esto, jóvenes, nos conlleva precisamente a lo que estábamos hablando al principio. Podemos hacer interrogatorios cuando hay una flagrancia, cuando hay un señalamiento, cuando hay una situación donde la gente, los ciudadanos, se acerquen a mí y me pidan efectivamente levantar una carpeta de investigación, en el cual pues yo voy a osar de mis facultades que me provee el Estado de Derecho. Bueno, hay un artículo también que no quiero que se me pase mencionarles en materia de técnicas de interrogatorio, y es el artículo número 14. Fíjense bien, se los voy a leer detenidamente, escúchenlo y tomen nota. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trate. El interrogatorio no será legal cuando un servidor público no justifique el acto de molestia, que de repente pueda decir que es de rutina, que es porque se está haciendo. No, debe de estar sustentado en un acto de molestia, ¿sí? En el cual exista un reporte de robo, exista un señalamiento, exista la flagrancia, o de repente esté tomando una actitud evasiva donde regularmente en la práctica yo puedo ver personas a bordo de motocicletas pasándose los saltos en exceso de velocidad, y tendré que llamarles la atención y decirle cuál es el motivo, o necesita alguna urgencia, o cuál es el motivo por que usted se va pasando los saltos, ya que está poniendo usted en peligro la integridad de las personas. El hecho de que los ciudadanos no conozcan la ley, pues no los va a eximir de responsabilidades. Al final de cuentas, estamos cuidando ese Estado de Derecho. Bueno, por lo tanto, tenemos que unificar criterios, tenemos que unificar conceptos, y el hablar de la palabra interrogatorio, fíjense bien, vamos a unificar una definición. La palabra interrogatorio es una técnica de preguntas utilizadas por la policía, el juez, el fiscal, como la figura del Ministerio Público, en la aplicación de preguntas al imputado, a los testigos, a la víctima, para descubrir la verdad de los hechos. Si se fijan,
Todas las figuras emblemáticas en el proceso penal pues van a formar parte de este tema y vamos a poder participar de una manera lícita, ya sea en el momento de la detención, en la flagrancia o cuando estemos realizando una investigación. Si recuerdan, en la materia del sistema penal acusatorio número 1, vimos un video donde efectivamente un magistrado comentaba: hoy por hoy las policías primero investigan y luego detienen. En el anterior sistema acusatorio era al contrario: primero detenían y luego investigaban. Es por hoy que las técnicas de interrogatorio pues son muy importantes y el Estado les da las facultades a los policías como auxiliares del Ministerio Público. Entonces, hablar del interrogatorio es el que le permite a todo el aparato de procuración de justicia aclarar las contradicciones de los que intervienen en un proceso penal y puedan consistir en un interrogatorio directo y presencial. Puede ser muy complejo para los ciudadanos poder entender de repente cuál es la finalidad de que se hagan los interrogatorios. Se tiene ese mal concepto de la violencia, mas sin embargo hoy por hoy creo yo, desde mi punto de vista, que la coacción pues es la peor estrategia para lograr un interrogatorio correcto, apegado a la ley. Bueno, con estos 3 artículos que les acabo yo de mencionar, puedo sustentar que el interrogatorio es legal, mas sin embargo, pues siempre hay que ajustarlos a situaciones de modo y tiempo y lugar, para que al momento de una detención, al momento de un careo, al momento de una audiencia de juicio, el servidor público pueda acreditar la legal detención. Bueno, es muy importante saber pues qué es el interrogatorio desde el punto de vista coloquial, donde un ciudadano, un estudiante de la carrera de criminología, de derecho, pues puede entender qué es exactamente el interrogatorio. Si nos vamos a las bases conceptuales, yo considero que el interrogatorio constituye uno de los elementos procesales de juicio oral de suma importancia. ¿Por qué podemos llamarle de suma importancia? Porque yo considero, jóvenes, que va a ser la primera oportunidad que tendrá el imputado de presentarse ante el tribunal y conocer directamente las respuestas del acusado. Anteriormente se hablaba de que no le daban oportunidad de manifestarse, que nada más tomaban la declaración los secretarios del juzgado como querían, el actuario del Ministerio Público. Hoy no es así. Hoy por hoy, como lo decía el artículo número 20, el de la Constitución, el sistema penal acusatorio va a ser a través de los juicios orales, oral y escrito. ¿Qué tan importante es? Bueno, el interrogatorio al imputado va a ser en relación a los delitos, a los cargos, a las acusaciones que se le están imputando por el hecho acontecido. ¿Qué tan importante es que un ministerio público formule un adecuado interrogatorio? Obvio, con todo lo que viene a ser la carpeta de investigación, los policías primeros respondientes, el personal de criminalística, en la escena del crimen, en el área de campo, e integrarlo de tal manera que la víctima se le pueda hacer justicia. Y sobre todo al imputado no se le vaya a hacer una acusación que esté fuera de lo que es la legalidad. Bueno, en este primer tema, donde hemos estado hablando de la licitud de la prueba, ¿sí?, todo lo que platicamos la semana pasada, ¿qué tan importante es al momento de realizar el interrogatorio, muchachos, manejar conceptos claros, concisos? Yo considero, agregando un poco más al concepto de interrogatorio al imputado, dentro de ese derecho que él tiene, en un interrogatorio, en una sala de juicio oral, él tendrá la oportunidad de que en este interrogatorio que el acusado pueda ejercer su defensa ante un tribunal, saber por qué se le está acusando, saber cuáles son las pruebas que están en su contra, los testigos, ¿sí?, la versión que tiene el policía. Con esta finalidad, en los juicios orales se busca precisamente que haya justicia, que haya imparcialidad, sobre todo que
la finalidad muy concreta en el sentido de un interrogatorio, bueno, por parte del juez de juicio oral, es dictar la sentencia y sobre todo el tipo de pena que se le va a imponer. Así como también yo considero que el juez de juicio oral impondrá las sanciones necesarias y sobre todo el objetivo de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se repare el daño. Entonces podemos cerrar en conclusión que el interrogatorio, fíjense bien en este mapa conceptual, hay un autor que se llama Escobar Jiménez. Escobar Jiménez nos habla de ciertas características que debe de tener el interrogatorio. Por ejemplo, apreciar las reacciones, las perplejidades. ¿Qué son las perplejidades? De repente en un interrogatorio al imputado, al testigo o a la víctima, las perplejidades son las muecas, las muestras de desconcierto, así como que yo, ¿cómo? No sé. Las reacciones, agresivos, violentos, indiferentes. El hablar del interrogatorio, Escobar Jiménez también lo define siempre apegado al derecho, siempre apegado a la legalidad. Yo creo que en esta parte, jóvenes criminólogos, lo importante es adquirir conocimiento, llenarte de jurisprudencia, ver hasta dónde está tu jurisdicción y sobre todo, siempre apegarnos a los protocolos. Uno de ellos, en un interrogatorio, pues es el uso de la fuerza. Bien, continuamos. Es importante, pues, seguir hablando del interrogatorio, ya que va de la mano de lo que vamos a ver en estos siguientes subtemas. Decíamos entonces que el interrogatorio, pues, viene a ser el arte de cuestionar y examinar a una fuente con la finalidad únicamente de obtener información. Información que verdaderamente sirva. De repente, creo que es importante dejarlos hablar, pero también tenemos que buscar esas respuestas que sean más objetivas a lo que nosotros queremos. El interrogatorio, sin lugar a duda, se debe de llevar a cabo con un propósito definido. Y ese propósito definido es buscar la máxima información que verdaderamente me siga. Ustedes saben que en los procedimientos penales, pues nosotros trabajamos contra reloj. El Ministerio Público tiene alrededor de 72 horas para formular la carpeta de investigación y en materia de delincuencia organizada hasta 96 horas. Habrá casos excepcionales donde se tenga que duplicar la cantidad de horas. Mas, sin embargo, es muy importante que también sepamos que en este tema número 1 existen diferentes figuras para el interrogatorio y la primera de ellas es la autoridad judicial. La autoridad judicial tiene la finalidad o tiene el objetivo del por qué en la audiencia tiene la facultad de preguntar. En este caso, si yo presencié los hechos, yo llegué al momento de una flagrancia donde está el delito, pues yo también tengo la facultad de en un interrogatorio el derecho de réplica, el poder tener un careo con el imputado, con la víctima. Y tal cual, esa es la primera figura. La segunda, emblemática por supuesto, y en los últimos años que se ha puesto mucho en tela de juicio, si el Ministerio Público verdaderamente es el que lleva a cabo la investigación, o de repente decreta o no la acción penal en contra del imputado, o de repente por alguna falta en el proceso tiene que dejarlo en libertad, viene a ser otra figura emblemática en el interrogatorio. ¿Por qué motivo? Porque él viene a ser el titular de la acción penal. Él es el que decreta o no la acción penal. Una vez que el Ministerio Público pudo integrar la carpeta de investigación de manera correcta, lo turna al juez de control. O de repente él puede decir, pues no existen los elementos suficientes, no voy a poder decretar la acción penal. Otra de las figuras emblemáticas, no menos importante, pero yo considero bastante significativa, es el juez. En esta etapa estamos hablando del juez de juicio oral, porque él en la audiencia tiene la facultad de preguntar y administrar justicia.
Al final de cuentas, una de sus funciones es fijar la sentencia, fijar el monto del daño y decretar o no se le dé procedimiento correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se le encuentra culpable, se le dicte sentencia y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y por último, dentro del interrogatorio hay otra figura también que es emblemática y muy importante, y son los apoderados de la justicia. ¿Quiénes son los apoderados de la justicia? Los abogados de ambas partes. Estamos hablando del abogado de la víctima y el abogado del imputado. Recuerden, si alguno de ellos no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le proporcionará uno de ellos. Igual, hoy en nuestro sistema penal acusatorio, hasta para nosotros como policías, si yo quiero que sea acompañado de un abogado, la corporación tiene la obligación a través de la dirección de lo jurídico designarme un abogado para que se me acompañe. Lo que hace algunos años pues no existía esa situación, ¿verdad? Muchas veces andábamos yendo solos a los juicios y muchas veces sin conocer materia de derecho. Hoy por hoy pues la exigencia ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué tan importante es en este tema poder ver hasta dónde el interrogatorio es legal, sus fases, quién puede hacerlo, qué artículos nos hablan de ello? Para esto, yo considero importantísimo también hablar de la estructura del interrogatorio. Voy a ir un poco rápido porque el tema nos lo da para que hablemos de situaciones en concretas, más sin embargo, que vayan quedando un poco mejor claras. El interrogatorio no nada más es, jóvenes, preguntar por preguntar. Tiene que haber una finalidad, tienen que seguirse cierto tipo de pasos. Por ejemplo, yo les puedo comentar en mi experiencia, el interrogatorio se lleva a cabo por un método que llamamos el método RAID, R-E-I-D, método RAID. Ese método RAID pues se lleva a cabo a nivel internacional, donde pues si queremos empezar a tener conocimiento cómo se desarrolla un interrogatorio, podemos empezar por ahí. Al final de cuentas, con la práctica, con la experiencia, son 12, 20 pasos. Al final de cuentas, en la práctica, obvio, las culturas son muy diferentes. Puedo hacer hasta un propio método. Y me refiero a un propio método porque de ese conocimiento puedo extraerlo y yo formular los pasos y adecuarlo a mis necesidades. Sabemos que los tipos de delincuentes son totalmente diferentes que en otros países. Por lo tanto, bueno, ese método me ha ayudado para formular, una manera de cómo estructurar el interrogatorio. A mí me queda muy claro que para formular un buen interrogatorio tenemos que trabajar desde el punto de vista de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que me darán más cabe a obtener más información, como por ejemplo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, quién o a qué horas. Se los explico de otra manera. En materia de un delito, ¿qué sucedió? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Dónde estaban al momento de los hechos? ¿Por qué fue la agresión? ¿Quién fue el que le provocó la lesión? ¿A qué horas eran? Se fijan que estos pasos me ayudan de cierta manera para obtener más información, a diferencia, por ejemplo, de una pregunta cerrada, que son las que no debemos de hacer, como por ejemplo, en un interrogatorio, si yo le pregunto, ¿de qué color era la camioneta? Pues nada más me va a decir verde, roja, azul o según su percepción. Mas, sin embargo, si yo le preguntara a esta persona, descríbame las características del vehículo, pues me puede decir es amarillo con rojo, trae estas características, a diferencia de las preguntas abiertas que me dará más información. Es muy importante en un interrogatorio, sobre todo en la estructura, saber qué preguntar o no qué preguntar. Acuérdense que en las definiciones que veíamos al principio, dentro de esas definiciones es buscar la mayor información, pero que sea una información que me sirva. No nada más sea pura paja en cuestiones de argumentos y me esté platicando el imputado y me trate de envolver en su léxico. No.
¿Qué tan importante es saber identificar y saber en qué momento se quiere ir por la tangente? Por ejemplo, hay preguntas que son sugestivas, donde en la pregunta va la respuesta. Por ejemplo, en la camioneta que detuvo el detenido era de color blanco, ahí o me está preguntando o me está haciendo una afirmación. Entonces es cuestión de cuidar todo ese tipo de detalles. En el interrogatorio al imputado debe de ser de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al delito. No hay que interrumpirlo frecuentemente. Déjalo que hable. Tú ya tienes tu estructura, tú tranquilo, tómate el tiempo que quieras. Él ya está detenido, él ya sabe que cometió un delito, ahora es momento de que confiese, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante? Tómate tu tiempo, tenemos un horario, fiscalía trabajan algunos de 8 horas, algunos de 12, algunos de 24, o de acuerdo a las necesidades que se tienen, más sin embargo, pues, se dan el tiempo suficiente para ir integrando. Acuérdense, somos los auxiliares del Ministerio Público y en una situación de un delito, pues se tiene que resolver pronto. Acuérdense de los principios rectores, el artículo 20 apartado A, que habla el principio de la continuidad. Bien, en el interrogatorio es muy importante que se fijen también al momento de declarar el imputado en el orden que te los dice. De repente, en la práctica, jóvenes, me he encontrado mucha gente aleccionada, mucha gente que yo considero no es la primera vez que han sido detenidos. Por X circunstancias